ver el informe. Vamos a aprovecharlo. Es la GMT, Santi, como parte. ¿Qué es la ¿Sos doctor en filosofía? Más que doctor en filosofía, ¿no? Porque si es un post... A ver, sos licenciado en filosofía. Claro, yo mi carrera la comencé en principio en las carreras técnicas. Bueno, después ¿qué hiciste? ¿El doctorado? Luego hice la licenciatura en filosofía, la maestría en filosofía, especializado más que todo en filosofía judía medieval. Sí. Una maestría en lo que sería filosofía de la educación, luego un doctorado en filosofía especializado en ética y luego un postdoctorado ya directamente en bioética. ¿Podrías decirme rápidamente, antes del informe, y charlar con Elisa Estensoro, jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Todo el tiempo estamos diciendo ética, ética, ética. ¿Qué es la ética y qué es la moral? Se usan como sinónimos, pero no lo son. La confusión viene ya desde los griegos, pero para definirlo rápidamente, la moral son los postulados normativos que dicen cómo debería conducirme, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿En una sociedad? En una sociedad y en un tiempo histórico determinado. La ética es la disciplina que reflexiona sobre esos postulados para averiguar su vigencia y su caducidad. Explícamelo más fácil. Es decir, la ética me va a decir hasta dónde este postulado, que es está prohibido matar, es vigente y yo tengo que acatarlo en determinadas circunstancias y en determinado tiempo. La ética es la disciplina que reflexiona. Ok, la ética es más para investigarme personalmente en una conducta. Es una disciplina filosófica. Y la moral es... Son los postulados, es el conjunto de postulados. Lo que sería, la moral sería la ley y la ética sería la doctrina, es decir, aquello que dirime y reflexiona sobre esa ley para ver su vigencia, su caducidad, su límite. Escucha, ¿toda sociedad tiene moral? Sí, claro, porque tiene costumbres, tal cual. Toda sociedad tiene moral y tiene costumbres. Tal cual. ¿Toda época tiene moral y costumbres? ¿Cambian las moralidades y las costumbres según la época? No solamente según la época, sino que en la misma época hay moralidades distintas en función de las sociedades y en función de las idiosincrasias. ¿Puedo tener una misma ética de vida desde que nací porque mis padres me criaron así hasta que me muero a los 87? ¿O mi ética va a ir cambiando a medida que pasen los años y yo crezca? Mi ética y mi moral pueden ir cambiando como permanecer estables. Por ejemplo, una persona como yo, que es un judío observante, yo tengo una moralidad determinada que no cambia, que son pautas de conductas que no cambian, pero una ética, es decir, una reflexión sobre esas pautas que seguramente va a ir variando en función de la problemática y los avances tecnológicos que haya. Por ejemplo, hoy desde la tecnología se permiten determinadas cuestiones en la medicina que hasta hace 20, 30 años eran impensadas, entonces hay que ver cuán éticamente es o cuán aceptable es desde lo ético eso que se permite desde lo técnico. Mira, yo voy a saludar voy a saludar, Fabi, y me tapas el nombre ahí justo, a Elisa Estensoro, que es jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, para hablar justamente de esto. Elisa, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, compañera, muchas gracias por estar, por charlar un ratito con nosotros. Bueno, sos jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata. Más allá de las camas, porque siempre vamos a estar hablando de lo mismo, quiero preguntarte si alguna vez te ha tocado una cuestión de bioética. Como jefa de terapia intensiva, tu carrera es muy especial, ustedes los terapistas son muy especiales, son escasos, hay que cuidarlos, y justamente vos sos jefa de todos ellos. ¿Cómo te manejas con el tema ético o bioético? ¿Has tenido que tomar una decisión de este respirador es para tal y este para otro, o nunca te ha tocado, gracias a Dios? Sí, me ha tocado mucho, no tanto con los respiradores, sino con lo que se llama el dilema de la última cama. Es decir, tienes una sola cama libre, ¿no? Y más de un paciente para entrar. Entonces, esas son decisiones difíciles, ¿no? Donde uno tiene que ser muy cuidadoso, evaluar. Pero hay un criterio que es muy importante en terapia intensiva, que además es como la base de la admisión de los pacientes, que es el grado de irreversibilidad de una condición. No es tan directo. Escucha, Elisa, ¿no? Elisa, te voy a dejar acá, te va a preguntar o va a compartir algo con vos, va a enriquecer lo que nos estás contando. Fernando Slagen es doctor en filosofía, trabaja sobre bioética, y estábamos conversándolo. Me va a parecer enriquecedor escucharlos a ustedes dos debatir o charlar sobre esto. Fernando, te escucha, Elisa. Sí, a ver, desde la bioética
partiendo de los códigos más importantes, que es el código de Nuremberg, el informe Helsinki, el informe Belmont, hay 5 principios fundamentales de la ética universal para ser respetado y a partir de los cuales surgen otras pautas procesales que regulan la conducta médica justamente en estos casos límite. ¿Cuáles son los 5? Son el principio de protección de la integridad de la vida humana, tanto vida física como vida espiritual, el principio de libertad responsable, que es el principio de autonomía, el principio terapéutico, que es el principio de no maleficencia e incluso el principio de beneficencia, el principio de justicia, que es la equidad, y el principio de subsidiariedad, que tiene que ver con que cada uno acepte y tome y se conduzca responsablemente. ¿Cuáles de todos estos principios Bien. es el que más se juega en una cama en La Plata como Bien. ella? Son 2. El principio de protección e igualdad de toda vida humana y el principio de totalidad. Para lo cual, sin violar ninguno de estos 5 principios, que son principios universales, en el caso puntual, donde hay 2 pacientes requeridos de un mismo recurso vital, ¿no es cierto? Y hay un solo recurso vital, es decir, no es suficiente para los 2, lo que dicen estos principios bioéticos es lo siguiente. Primero, se prioriza por contacto con el centro médico. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y el contrato fiduciario entre el médico y el paciente surge a partir del contacto. ¿Pero quién lo decide? O sea, ¿Elisa no lo decide? No, hay protocolos bioéticos. Justamente, el protocolo bioético lo que viene a hacer es no dejar a discrecionalidad del médico, ¿no es cierto?, la priorización o la vida y la muerte en este caso. Pero perdón, Fer, Elisa, yo me Para pongo... eso existen los protocolos. Elisa, me pongo en tu lugar. Yo quiero preguntarle algo. Sí. Usted esto que dice, porque no lo entendí bien, ¿se refiere al contrato, digamos como que al que primero llega? Es el primero que tiene contacto con el centro médico. Por ejemplo, puede llegar personalmente o puede... Estoy en desacuerdo con eso. Perdón. O puede llegar mediante una ambulancia. Pero acá lo importante es que ante simultaneidad de casos, según estos 5 principios, se tiene que priorizar según la gravedad del paciente. Y ante simultaneidad y paridad de gravedad, se tiene que priorizar por prognosis clínica, es decir, quién tiene mayor probabilidad de supervivencia. Pero también, ante la igualdad de supervivencia, el tema de elegir por rango etario, por exclusión etaria o por cualquier otra categoría, lo que hace es una discriminación, una violación de estos principios, y para eso el médico lo que tiene que hacer es dirimir de acuerdo a la evidencia clínica quién tiene mayor probabilidad de supervivencia, pero no a priori por ningún rango etario. Esos son criterios utilitarios que lo han practicado en Suecia, en Bélgica y en Estados Unidos, por los cuales, por ejemplo, a personas de 80 o mayores de 65 años, ni siquiera las trasladaban al centro médico y le dejaban morir en el asilo de ancianos. ¿Qué decís, Elisa? Yo estoy en esencia muy de acuerdo con lo que dice el doctor. Lo que no estoy de acuerdo es una cuestión del tema del acceso, del que primero llega, porque muchas veces eso está implicando, si uno toma el primero que llega, está implicando que o podría haber subyacente una cuestión de acceso al centro de salud. Entonces el que menos recursos tiene, que no tiene una obra social, que por ejemplo le paga una ambulancia, llega más tarde y entonces no recibe el recurso, ¿no? Entonces esa cuestión de quién llega antes me parece que puede esconder inequidades en el acceso a la salud, y por eso me parece que no es un principio tan básico. Ahora, sí estoy de acuerdo con el tema de la reversibilidad y la recuperabilidad. Ahora se da esta charla que están teniendo Slagen y Estensoro. Es una charla que podría darse en la televisión sueca o en la televisión belga. Es una charla de alto nivel, por eso es para escucharlos a ellos dos, porque tenemos un doctor en filosofía y una médica que está en la trinchera, está trabajando en la trinchera. Entonces estamos hablando de bioética, de qué decisión toman, y yo cada vez estoy más, no la puedo abrazar a Estensoro, pero yo ya tuve COVID, pero la abrazaría, porque con todos los quilombos que tienen, le llegan pacientes en un camión mecánico, también tener que decidir con protocolos bioéticos. Pues no estamos en Bélgica, reitero, parece Bélgica. El nivel de esta charla es un nivel altísimo, hay que disfrutar estos momentos televisivos. Parece Bélgica, pero ella está en La Plata y tiene que decidir además de a quién intuba, si le falta un camillero. Esto
Por eso, Fernando, sigan un minuto más, porque me parece hermoso esto que pasa. Tiene una magia televisiva y una clarificación televisiva para el que nos está viendo que me parece realmente magnífico. Dale, Fernando, ibas a decir algo. Sí, a ver, justamente acá hay dos cuestiones a separar. Una que es el triage, que es la primer clasificación en el ingreso del centro de salud, y luego del triage, ¿qué pasa cuando directamente el recurso no está disponible? Pero la pregunta y los más importantes papers que hablan sobre justamente si la prioridad es por el contacto primero o no del centro de salud, se daba en Estados Unidos cuando los hospitales y los centros de salud están aglomerados en ciertas áreas, ¿no es cierto?, más bien elitistas, pero no en Argentina y mucho menos en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, donde los centros de salud están muy homogéneamente distribuidos y no hay una tendencia en el acceso a que sea a las clases más elitistas o más pobres. ¿Me contás a mí, Elisa, algún detalle o algún dilema, el dilema Fernitz o el dilema Gonzit, alguno en la Segunda Guerra, algo para no, es un dilema muy actual, muy actual. Muchos de los protocolos, hoy escritos, dicen que frente a paridad en arribo o contacto con el centro de salud, paridad en la gravedad y también paridad en la prognosis clínica, es decir, en el diagnóstico de supervivencia, directamente hay que dirimir por azar. ¿Qué? Por azar. Sí. Moneda. Está escrito a la moneda. Y eso es una... ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Moneda. Moneda. ¿Me estás cargando? No, hay mucho escrito acá en Argentina también de eso. Yo lo he leído también, sí, absolutamente. Pará, Fernando, disculpame. A ver, pero esperen, vamos a aclarar una cosa. Es muy difícil tener semejante identidad de dos pacientes, ¿no? Recordemos que esto ha llevado, ¿no?, todo ese razonamiento a un extremo. Pero la verdad es que siempre hay diferencias entre los pacientes. Yo lo creo. A la moneda. Está bien planteado, ¿no? Porque de alguna forma es como es muy duro esto, ¿no?, decirlo así, pero es como una serie de procesos que te van llevando a una decisión final. Suena indigno, pero perdón, Elisa, me dice acá Fernando que está escrito, que se defina por una moneda. Que yo también lo he visto. Yo no quiero decirlo, aplicar para la audiencia. Yo concuerdo con lo que él dice, yo también lo he visto escrito, eso sí. Y un poco, también quiero llevar un poco de tranquilidad, porque por más que esto esté escrito, lo que yo digo, es que es muy difícil que esa situación se dé, porque siempre cuando uno evalúa a dos pacientes, siempre hay alguna diferencia, ¿no? La biología no es una ciencia exacta, ¿no? La verdad que es muy difícil lograr semejante identidad, ¿no?, entre dos situaciones clínicas. Siempre hay algo, pero podría pasar, ¿no?, que nos diferencia, Fernando, en cuanto al pronóstico. No solamente en todo el mundo, sino que en Argentina hay un paper publicado hace muy poco que lo explicita y es un paper suscrito por muchas entidades médicas propias de Argentina, en donde yo publiqué que no solamente es un absurdo desde la bioética, porque es dejar librado la vida y la muerte de una persona a tirar una moneda y a responderle, señor, lo lamento, usted era cara, salió seca. Pero estamos hablando del equilibrio de Nash, estamos hablando de la teoría de los juegos. No lo resumamos en una moneda, no es una moneda. No, perdón. La teoría de los juegos es un complejo matemático. Perdón, está escrito. Te arruina, dice, se resuelve por azar o sistema de lotería. Es directamente una moneda. Sí. Es directamente una moneda, se tira la moneda. Bien. Ahora, ese tirar la moneda, los que lo proponen, y que no son pocos, claramente lo que hacen es en lugar de que el problema se dirima por evidencia clínica, que como bien dice la doctora Estensoro, son muy raros esos casos, porque siempre hay un factor desequilibrante en la prognosis clínica, ¿no es cierto? Pero lo que hace es básicamente, primero, sacarle todo grado de responsabilidad axiológica, es decir, de lo que llama la deontología profesional al médico, que es básicamente su leitmotiv de su profesión, es la vida humana. Y lo que hace es, en lugar de decidir por valores y por evidencia clínica, es directamente lo que se llama la decisión por abulia o por precipitación. Es decir, dejar librado una variable externa aparta al médico con toda su responsabilidad y deja librado nada más que la vida y la muerte a algo azaroso. Es que esto es lo que creo que, Elisa, yo no sé si se tocó esto en televisión, pero ojalá esto sirva de inicio, ojalá que no pase,
pero no les podemos tirar a ustedes este fardo también, como médicos, que tengan que decidir. Porque además una cosa es decidir en un país primer mundo, que hay controles, de alguna manera cuidado. también ha pasado con el tema, perdón, con el tema de la lista de los trasplantes. Claro, En determinado momento se llega a esa instancia. pero justamente para eso existe el protocolo. Es para justamente darle al profesional médico, que ya está bastante cansado y bastante solo, darle al profesional médico unas pautas de conducta para que rápidamente sepa cómo accionar y no que él tenga que comenzar en cada caso desde cero. Escúchame, Elisa, ¿te pasó alguna vez en tu carrera tener que decidir, no por una moneda, pero tener que decidir con mucho dolor, este sí, este no? Me pasó con el tema del dilema de la última cama, eso sí. Entonces eso nos ha pasado a todos los intensivistas, a todos. Porque las camas de terapia intensiva son insuficientes, siempre. Elisa, te mandamos un saludo grande. Sí. Gracias. Bueno, gracias por esta Adiós. charla. Gracias, Elisa. Qué interesante esta mujer, por Dios. ¿No? Qué interesante, Elisa Estensoro. Edu me iba a decir algo, atentos porque hay un nuevo COVID positivo de una importante política argentina. Lo vamos a dar después del corte, en un minuto nada más. ¿Le puedo pedir una cosa más a Slagen? ¿Viste? Yo le dije que es interesante escuchar a un doctor en filosofía, tipo te vuela en la cabeza. Dame para que la gente piense, hace pensar a la audiencia, a Santiago y a todo, y a mis compañeros Ventura, al doctor. Tirame un dilema de lo que se estudia, por ejemplo. ¿Viste la famosa canoa donde tenés que elegir? El dilema del prisionero. Tirame un dilema conocido en la... Y que es bien aplicable a esta situación. Hay una persona intubada con respirador artificial, ¿no es cierto? Viene otra persona recién al centro de salud que necesita un respirador artificial, tiene mayor probabilidad de vida certero por evidencia clínica la persona que entró que la persona que ya está conectada. Tuvo un accidente, por ejemplo. ¿Qué se hace? ¿Se desconecta al otro para dárselo al que tiene más probabilidad de vida o al otro no se lo puede desconectar sabiendo que desconectándolo repercute gravemente en la salud de ese paciente? Para, síganme. Sí. Esto se trabaja así, escuchá, casos son Mauro, se juega así esto. Lo va a decir rápidamente de nuevo y no volamos la yugular. Dejemos un silencio de 10 segundos para pensar ante lo que vamos a decir. Pensemos 10 segundos. Esperemos. Entonces, vos decís, hay un tipo con respirador internado con los caños puestos, dale. Sí, ya está internado, ya está entubado. 50 años el tipo, dale. Si yo le saco el respirador, repercute gravemente en la salud de esa persona. Se muere. Repercute gravemente, se puede morir. Sí, puede llegar a morirse y con el respirador se mantiene estable. Entra uno de 25, entra uno de 25 años. Chocó con la moto. Que necesita el respirador y tiene una prognosis clínica. ¿Qué es una prognosis? O sea, un pronóstico de supervivencia mucho mayor que el de 80. que el que está ya entubado. Y no tengo otro respirador. ¿Qué hago? ¿Se lo saco a este para dárselo a otro? No. ¿Lo saco al tipo de 80 años que está entubado para salvar al de 25 que chocó con la moto o no? ¿Tiene prepaga? Dale, Mauro, no, en serio. Y bueno, pero eso influye. Yo necesito saber algo. Si el estado del de 50 es irreversible. El de 80, ponele. Sí. Yo creo, a ver. Sí, Lo estoy manteniendo. ¿Lo problematizamos bien al extremo? Sí, dale. Lo problematizamos bien al extremo. Sí. El estado es irreversible, pero en el momento que yo le saco el respirador, muere. ¿Qué haces? Se lo saco. Yo no se lo saco. ¿Vos se lo sacás? No, Es yo no se lo saco. irreversible. No. O sea, lo estoy No. manteniendo. Y después le vas a decir vos a la Lo está familia salvando- que le sacaste, lo está salvando el ese respirador respirador. para salvar a uno que llegó con una moto. Chicos, sabemos que hay casos de que lo podemos No, hacer así. No se lo 10 saco años. justamente por... ¿Vos no se lo sacás? No, porque el pronóstico de quien llega es alentador en términos de las posibilidades que tiene de vivir. Entonces yo no se lo saco. ¿Qué haces, Mauro? Porque es lo que lo tiene con vida. Yo se lo saco. Pero influye también mucho cuestiones que no estamos mirando, por ejemplo, de qué lugar es, si es nativo. Por ejemplo, acá hay hospitales donde no te reciben si no sos del municipio. Entran a jugar otras cuestiones. Sí, bueno, pero era jugar. Vos se lo sacás. No se lo sacás. Yo Y se lo haces saco. salvarle 25. ¿Venturita? Y rezo se lo porque saco. se lo saco. ¿Vos se lo sacás? ¿Se lo sacás? Dolor, pero se lo saco. Hay que apostar a la vida, ¿no? Saben Sí, que... a ver, si el pronóstico... Yo creo que no se lo saco. Yo no se lo saco, no. Prefiero pecar de omisión a que de acción. ¿Qué haces vos?
No se lo saco. Yo tampoco. Y se te Pero muere el de ojo, 25 y se el te de- muere este, No, se pero te mueren es los que, dos. es que tiene hasta Tanto lógica. es No, ¿Qué decís, porque Santi? Vos no se lo sacás. No. Ojo, el de 25 Eso es Kant. está teniendo dificultades para respirar. Se nota Se que le el está doctor es muriendo abogado, la por eso es mano, Kant. ¿sí? ¿Cómo Derecho explotó penal. esto? Kant es eso. Tremendo. no. Corte y les contamos quién contrajo coronavirus, COVID, de la política. Qué linda charla estamos teniendo. ¿Vos tenés Instagram? No, tengo Facebook. ¿Cuál es Fernando? Fernando Slagen, Fischel Slagen, o mi página de internet, que es filosofiajudía.com.ar. Perdón. Gran tarde, Fernando. Gran gracias, Santiago. También estás No, invitado, por favor, esta es tu casa. Y nos vamos a seguir, nos enganchamos mucho. La cantidad de gente que está escribiendo, ¿no? Con esto de las cuestiones éticas, bioéticas. ¿Te podés repetir la visita en estos días? ¿Venís? Sí, Te obviamente, queremos cuando invitar. quieran. Quiero que nos plantees dilemas de estos. Todos estos dilemas están resueltos en un documento que hemos hecho aquí en Argentina el 13 de mayo y que la legislatura porteña le declaró el 16 de julio su beneplácito, que se llama Marco Bioético de las Religiones Monoteístas en Argentina en ocasión del COVID-19, en donde plantea toda la resolución de estos, entre comillas, dilemas, porque tampoco son dilemas porque tienen solución, ¿no es cierto? Y que está a la espera ahora de ser tratado parlamentariamente ya en Cámara de Diputados para Perdón, aplicarlo pero del nacionalmente. dilema que planteó, ¿cuál es la solución? El respirador. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es la siguiente. Si desde los 5 principios éticos que habíamos nombrado antes, sin vulnerar ninguno de ellos, si la persona a quien yo le voy a sacar el respirador, al sacárselo fallece, no se lo puedo sacar, primero porque es una práctica eutanásica prohibida, segundo que porque es un quería hacer acto yo. de homicidio por acción u omisión, Claro. aunque en algunos países que usan lo que llama una escuela bioética utilitaria y cuantifican las vidas en función de su edad o de su calidad de vida, lo permiten. Acá, gracias a Dios, no se permite eso, sino que lo que se hace es, si la instrumentación no es terapéutica y es solo paliativa, entonces se le debe seguir brindando cuidados paliativos, ¿no es cierto? Y el recurso puede ser destinado a otra persona, pero te tengo que de lo ir. contrario, no, está prohibido sacárselo. Susana,